Tomen asiento, hermanos. Empezamos el domingo pasado esta serie basada en un texto de la Escritura donde el Señor Jesús le dice a Pedro que les da las llaves del reino. Pero como ustedes habrán podido notar, no solamente es un texto, sino que hay otros textos que están relacionados que son muy importantes. Y me gustaría que los pudiéramos leer para iniciar esta enseñanza. Primero vamos a Mateo capítulo 16 y leemos allí 18 y 19. Acompáñeme por favor si usted tiene su Biblia. Mateo capítulo 16. Mateo 16. Dice así la palabra del Señor, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora dé vuelta a la página de su Biblia y vamos al capítulo 18, versículo 18 también. Ahora es el Señor hablando a todos los apóstoles. Dice el versículo 18, Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 20. Y aquí nos encontramos con Cristo ya resucitado, apareciéndose a los discípulos reunidos, a los apóstoles allí reunidos. San Juan, capítulo 20, desde el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Posiblemente si usted tiene una de esas Biblias donde en el versículo aparece el versículo de referencia, encontrará que en estas tres citas que leímos hay una autorreferencia de los mismos textos, es decir, Mateo 16, 19, Mateo 18, 18 y este que acabamos de leer en el Evangelio de según San Juan. Entonces, en el sermón pasado comenzamos este estudio. En la base, si bien siempre se menciona Mateo 16, y el énfasis inicial está en lo que el Señor le dice a Pedro, pero como acabamos de ver, también se lo dice a los discípulos en los otros textos. En el sermón pasado nos hicimos algunas preguntas para tratar de entender el tema. Y brevemente, como modo de repaso, la primera pregunta fue: ¿qué se entiende por el reino de los cielos? Y la respuesta que dimos es la comunidad visible del Señor en la tierra. Entendemos también que está la iglesia en la presencia del Señor, los salvos que ya partieron, pero básicamente entendemos el reino de los cielos por esa comunidad visible de la iglesia del Señor en la tierra. En segundo lugar, la otra pregunta es: ¿cuáles son las llaves del reino y en qué consiste la entrega de las mismas? Y algo que debe quedarnos claro es que estas llaves, que son figurativas o metafóricas, hacen referencia
a poder y autoridad. Cuando hablamos de las llaves, estamos hablando de autoridad. Y estas llaves son esas órdenes del Señor para la iglesia, con la cual se abre o se cierran puertas en el reino de los cielos. En un sentido práctico, estamos hablando de las llaves de la predicación de la palabra. Claro está que el Señor le dice esto a Pedro, y Pedro fue el primero, por así decirlo, en abrir la puerta del reino de los cielos por medio de la predicación en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo había bajado sobre los discípulos. Y en ese poder del Espíritu él predica y muchos vienen a la salvación. Pero también podemos mencionar allí el bautismo como una llave que abre la puerta a la iglesia del Señor visible, la cena del Señor que abre la puerta a la comunión, y en el sentido de la disciplina eclesiástica que cierra la puerta a aquellos que andan desordenadamente. En tercer lugar, la pregunta era, ¿cuáles son las acciones de estas llaves? Establecimos ese vínculo entre abrir y cerrar y atar y desatar, como lo leímos en los versículos. Entonces podemos comprender que estas llaves regulan de alguna manera el acceso a la iglesia visible. Cuando decimos iglesia visible, es porque las iglesias locales están compuestas por personas y no podemos decir 100% que son todos salvos, porque sabemos que entre las iglesias puede haber alguno que no lo es. Pero básicamente es la iglesia visible, todos los hermanos reunidos, congregados en una iglesia local. Entonces, estas llaves regulan el acceso porque validan de alguna manera una profesión de fe creíble. Muchos dicen que son cristianos, pero no todos los que dicen que son cristianos entran a la congregación de la iglesia local. También una iglesia puede rechazar una confesión de fe que no tiene frutos. Sabemos que hay distintos tipos de iglesias, algunos son muy flexibles en cuanto a pertenecer a la iglesia en su membresía, y otros quizás son muy estrictos. Y hay una razón de ser detrás de eso, es que efectivamente aquellos que se disponen a andar en común acuerdo como iglesia del Señor, tienen que ser verdaderos creyentes, y hay una participación de la iglesia en identificar quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, en ese sentido, se regula el acceso, se acepta o se valida o se rechaza una confesión de fe de alguien que no produce frutos. Y en último aspecto, se remueve a aquel que siendo parte de la iglesia visible no anda a la altura del llamamiento. Por eso hablamos de disciplina eclesiástica solamente aplicado a aquellos que son miembros. Una iglesia no puede poner en disciplina a alguien que no ha tomado un compromiso voluntario de unirse a ese grupo local. En cuarto lugar, ¿cuál es el objeto de estas acciones? Es decir, ¿qué es lo que se ata o se desata? Bueno, la palabra lo dice en referencia a personas, o podemos también entenderlo en referencia a pecados. Se atan y se desatan a las personas en lo que tiene que ver con la participación de la iglesia, es decir, acceden a la participación de la iglesia visible o se restringen, como dijimos antes, el entendimiento de la membresía y por ende las ordenanzas. Algunas iglesias no van a tener, digamos, cierto tipo de regulación sobre la mesa del Señor, en la cena del Señor o el bautismo. Pero entendemos entonces que este tipo de regulación, en algunas medidas mayor y en otras menor, tiene una base que está en la autoridad que Dios da a la iglesia, lo cual se identifica aquí como atar o desatar. ¿Por qué podría una iglesia
decir que no a alguien en la participación de la cena del Señor, porque Dios dio autoridad a la iglesia para poder determinar quién puede participar y quién no, de acuerdo a las Escrituras. Cuando se predica la palabra, también dijimos que hay un sentido interno. La predicación hace que algunos pecados queden atados a las conciencias de las personas y la obra del Espíritu Santo lo lleva a una contrición. Pero en un sentido externo, cuando la iglesia no ve frutos de arrepentimiento, por ejemplo, en alguien que ha sido puesto en disciplina, entonces la iglesia ata esos pecados a ese hermano y por no ver arrepentimiento genuino, no le permite unirse en una libre comunión. En quinto lugar, la pregunta que respondimos es: ¿quién es el sujeto receptor de este poder o a quién se otorga este poder cuando dice yo te daré las llaves? Y en un sentido básico es Pedro, porque le dice el Señor yo te daré las llaves, pero debemos preguntarnos ¿en calidad de qué está allí Pedro? ¿Está él como solamente Pedro, como alguien exclusivo? ¿Es Pedro y nada más con respecto a su rol? Esto es lo que cree el catolicismo romano, por eso es solamente Pedro y Pedro es el primer papa. ¿O estaba Pedro allí en calidad de apóstol? Porque también las mismas palabras son dichas al resto de los apóstoles. ¿O estaba Pedro allí como un anciano? Porque Pedro también era un anciano. En este sentido, también estas llaves son dadas a los ancianos de las iglesias. ¿O estaba Pedro allí como un creyente, como un discípulo del Señor Jesús? Y entonces en ese sentido representa a todos los creyentes. Bueno, no necesariamente debemos excluir uno de otro. Podemos entender que Pedro era todas estas cosas. Era Pedro en su persona, individualidad, pero también era un apóstol, era un anciano, en el sentido del rol que ocupó en la iglesia del Señor, y era también un creyente. Podemos entender también que a la luz de la Escritura hay distinto tipo de autoridad en el sentido de los que están allí representados, es decir, distintos niveles de autoridad que Pedro está representando. Como apóstol, al igual que los otros apóstoles, tenía un nivel de poder o autoridad. Como anciano, al igual que otros ancianos también. Y como creyente también. Los apóstoles sabemos que establecieron la doctrina. Eso no es una autoridad que tienen hoy los ancianos. Los ancianos no establecen doctrina. Ahí pueden diferenciar cómo el catolicismo romano, al darle a Pedro ese grado exclusivo, sí le da al Papa la autoridad de hablar ex cátedra, es decir, de determinar doctrina. Los ancianos se afirmaron en la autoridad apostólica y en la doctrina apostólica, y sí tienen un marco de autoridad, pero no es al nivel apostólico porque no hay apóstoles hoy. Luego los creyentes. Los creyentes también tienen autoridad en la participación de la iglesia, en el reino de Dios, como discípulos. Pero tampoco los creyentes son apóstoles y tampoco los creyentes, a no ser que hayan sido llamados a ese oficio, son pastores. Algunos miembros de la iglesia serán pastores, otros miembros no serán pastores y serán discípulos. Entonces, no podemos minimizar el poder o la autoridad en cada uno, como tampoco debemos maximizarlo o llamarlo a una exclusividad. Para esto requerimos un estudio de toda la palabra, entendiendo que cuando se habla de las llaves del reino y se habla de este poder y esta autoridad que son dadas en esas llaves, ¿qué significa en cada caso y cómo esto afecta nuestra vida y nuestra iglesia local? Veamos esto. Errores comunes en las maneras de distribuir las llaves.
¿Quién tiene la autoridad y quién tiene el poder? En un sentido absoluto sabemos que solamente Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia, Él es la autoridad absoluta. Desde otra perspectiva podemos decir que la autoridad en la iglesia es solamente la palabra de Dios. Cristo en los cielos y en la tierra, solo la palabra es lo que tiene autoridad. Pero si vamos a la vida práctica de las distintas creencias, vamos a ver de que en todas las creencias esta autoridad ha sido distribuida de alguna manera. Y ahí vamos a encontrar lo que son numerosos errores. Por ejemplo, en el catolicismo romano o el error episcopal, todas las llaves o el poder o la autoridad de estas llaves son dadas a un solo hombre, al Papa o al obispo. El sistema católico o el sistema anglicano ponía toda la autoridad eclesiástica en un solo obispo o jerarca. Este tiene el conocimiento y la autoridad. Desde esta perspectiva, el poder de atar y desatar, de admitir o de excluir y de administrar los sacramentos está en la persona sin necesidad de consultar a la congregación. Desde esta perspectiva, la congregación no tiene participación. Por ejemplo, en el catolicismo romano, la congregación no toma medidas o decisiones eclesiásticas, como por ejemplo recibir a un miembro. Por supuesto que tampoco van a tomar ninguna decisión en la excomulgación de un impenitente. En el catolicismo romano, la inclusión de los fieles está regulado por el derecho canónico y está supervisado por el clero. Y la excomunión y las decisiones disciplinarias formales sobre las personas impenitentes son exclusiva competencia del clero. ¿Qué es lo que están entendiendo ellos? Que el clero tiene las llaves y por lo tanto la iglesia, el resto de las personas no deben tomar participación en esa forma de gobierno. Ahora vamos a considerar el modo presbiteriano. Nosotros tenemos muchos hermanos presbiterianos, hermanos en la fe, porque compartimos un mismo evangelio y una misma doctrina reformada, y tenemos muchas cosas que nos unen, y de hecho muchos teólogos presbiterianos han sido de mucha bendición para nosotros. Posiblemente usted sepa algunas diferencias que tenemos con los hermanos presbiterianos, y lo más básico o lo más conocido es la diferencia del bautismo. Nosotros no bautizamos niños, los presbiterianos bautizan niños. Ellos tienen un entendimiento de que los niños forman parte del pacto, aunque su fe no haya sido manifestada, y por lo tanto lo bautizan como una señal, ¿verdad? Pensando a futuro, como un medio de gracia para que luego ellos manifiesten su fe. Sin embargo, nosotros creemos en el bautismo como un medio de gracia dado en el nuevo pacto, y el nuevo pacto se entra por fe. Ahora, esa es una diferencia que tenemos con los presbiterianos. Pero también tenemos una diferencia en cuanto al gobierno de iglesia. Si usted lee el capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que trata acerca de la doctrina de la iglesia, y lee también el de la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana, podrá notar algunas diferencias. Y esas diferencias tienen que ver en la manera de entender estos textos que leímos. ¿Cómo distribuyen ellos la entrega de las llaves? Porque para los presbiterianos, la iglesia tiene que ver con el consistorio, es decir, los presbíteros o ancianos. Ellos son los que tienen la autoridad de admitir o excluir miembros. Ellos son los que tienen la autoridad de ejercer disciplina o de administrar los sacramentos. Entonces, esta forma de ver la autoridad obviamente valora el rol de los ancianos,
pero sin embargo limita la participación de la iglesia solamente al liderazgo en aspectos que tienen que ver con el uso o ejercicio de estas llaves. De esta manera de ver los asuntos, solamente los ancianos, ya sea los ministros, ancianos gobernantes o ancianos maestros, solamente ellos podrán participar en esas decisiones. Tenemos por otro lado un tercer error, que es el error de la democracia. Esto implica llevar la autoridad al otro extremo, dar las llaves completamente a la congregación sin una participación especial de sus líderes, sean estos pastores o ancianos. Este es un error de la posición anabaptista, o conocida también como radical democracia. Prácticamente elimina el rol de los ancianos o pastores en cada decisión o lo considera de una manera similar al resto de los miembros. Varios grupos que han tomado este tipo de posición en cuanto a su eclesiología y han guiado así el liderazgo en su inicio. Recuerdo la iglesia de los Hermanos Libres en Argentina tenía esta función y se hablaba que en su inicio, de hecho, ni siquiera querían identificar o hacer mención de quién era el pastor entre ellos. Primero que no les llamaban pastor, les llamaban anciano, y prácticamente era un hermano más que no debía distinguirse mucho del resto, porque tenían ese temor, digamos, de que obviamente cuando se sale de un error, muchas veces se va hacia el otro, ¿verdad? Se salía del error del catolicismo con la eminencia del papado, o posteriormente de otras iglesias ya que habían salido del catolicismo, pero el rol del pastor o de los ancianos era muy protagónico o de mucha autoridad, y entonces se iba al otro extremo, donde casi que el que era anciano le daba vergüenza decir que era anciano, y donde las decisiones en esas congregaciones eran 100% por votación de todo el grupo. Entonces, lo que vemos aquí es que se pasa a una total democracia. Prácticamente no hay ninguna diferencia en el uso de las llaves desde la perspectiva del liderazgo. El cuarto error que tenemos es el error de confusión de roles. Una confusión en la distribución de las llaves donde no se distingue claramente entre el poder del oficio ministerial y el poder de la congregación. Se mezclan los roles sin orden bíblico. Hay algunos casos donde es tanta la confusión de los roles que, por ejemplo, los pastores en las iglesias son como contratados, ¿verdad? Entonces, la iglesia toma todas sus decisiones y el pastor ni siquiera tiene voz ni voto. Simplemente está como un empleado contratado y se pueden reunir allí, digamos, el cuerpo administrativo, y si quieren despiden al pastor, ¿verdad? Sin ningún tipo de manejo de acuerdo a los principios bíblicos. Yo sabía el caso de una iglesia en Argentina cuyo pastor pertenecía a una misión, recibía el salario de la misión y era pastor de una iglesia en la cual no era miembro. Es decir, la membresía era de la iglesia local y él era miembro de su iglesia en Estados Unidos. Imagínense la confusión allí de los roles. ¿Qué pasa, digamos, si este pastor está en algún pecado? ¿Quién aplicaría la disciplina? ¿De qué manera su iglesia local podría supervisar su vida? O si él ejercía alguna función en esa iglesia local, ¿cómo podía hacerlo sin ser miembro? Vean todas las confusiones que puede haber. Por eso debe estar claro cuáles son los roles de los pastores, de los ancianos: enseñar, predicar, administrar los sacramentos, gobernar, pero también
que forman parte de la congregación. ¿Cuál es la autoridad que un anciano tiene y cuáles son los límites de esa autoridad? Si no, se vuelve confuso, difuso y trae problemas en el manejo de una iglesia. Debe haber una distribución adecuada de las llaves para que no caigamos en estos errores. Y entendamos esto, muchos de estos errores, aquellos que así lo creen y lo practican, lo van a defender con los mismos pasajes que nosotros estamos usando. Pero lo que van a decir es, cuando el Señor le dio la llave a Pedro, para mí, dirá el católico, significa esto. Para mí, dirá el presbiteriano, significa esto. Son los pastores los que manejan esto. Pero nosotros tenemos un entendimiento que fue conocido en los tiempos posteriores a la Reforma como congregacionalista, lo cual significa que la iglesia tiene una participación en la administración y en el uso de la autoridad de estas llaves. Si lo consideramos con vocabulario bíblico, podemos hablar de estas llaves como llaves que ejercen poder y autoridad y llaves que son llaves de la fe y llaves del orden. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo utiliza esta terminología y parece ser la más apropiada, aunque en esta temática muchas veces hay distintos tipos de clasificación o nombres que se le dan a las llaves. Lo que queremos entender es el concepto escritural detrás de eso. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 5, y 6 dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí hay dos palabras. Colosenses capítulo 2, versículo 5. La primera palabra a la cual podemos apuntar con relación a las llaves es la palabra orden. El apóstol elogia a la iglesia de Colosas por su buen orden. Y en segundo lugar es la palabra fe. El apóstol elogia la firmeza de la fe de ellos. Y luego le dice, a manera de exhortación y ánimo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, hermanos, hay una llave de la fe y una llave del orden. Vamos a meditar en estas dos llaves. De algún modo vamos como haciendo nuestro llavero en nuestra mente, identificando estas llaves que tienen que ver con este poder o autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Lucas capítulo 11, versículo 52. En Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Noten que el mismo Señor Jesús utiliza esta terminología de las llaves y les dice a los intérpretes de la ley que ellos tenían una llave que implicaba dar a conocer
la ley de Dios, para guiar a las personas a la verdad de Dios, para que ellos pudieran conocer a Dios. Sin embargo, esta llave de la ciencia o del conocimiento no la usaron correctamente, más bien la quitaron. El conocimiento es necesario para entrar en el reino de Dios, porque todas las escrituras apuntan a Cristo. Leemos la ley y apunta a Cristo. Leemos los salmos y apuntan a Cristo. Leemos los profetas y apuntan a Cristo. Todas las escrituras apuntan al Mesías, el profeta que vendría, los sacrificios que eran necesarios, la necesidad de un Salvador, el pecado del pueblo, todo apunta al Mesías. Por eso cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Algunos le dicen, eres un profeta, eres Juan que resucitó de los muertos. Pero solamente Pedro dijo por revelación divina, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La llave de la ciencia o la llave del conocimiento está en conocer a Cristo. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, que crean en Jesús. La llave de la ciencia o del conocimiento salvador es igual a la llave de la fe y es común a todos los creyentes. El que conoce las Escrituras y ve a Cristo en ellas, el que recibe a Cristo por la fe, entra en el reino de los cielos, tanto en esta vida presente como en la vida venidera. El Señor Jesús se dio cuenta de que muchos que se jactaban de conocimiento en su época eran realmente ignorantes. Pero dijo así, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Se entra en un estado de gracia por medio de la fe, como lo memorizamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y por la profesión de la fe se entra en la comunión de la iglesia, que como dijimos antes es el reino visible de Dios en la tierra. En Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dígame usted a la luz de ese texto, ¿necesita usted decir con su boca algo para ser salvo? ¿O creer en su corazón es suficiente? Bueno, evidentemente la fe puede estar solamente en el corazón o en nuestros pensamientos. También un mudo podría ser salvo sin hablar con su boca, pero aquellos que verdaderamente son salvos no tendrán ningún tapujo, ningún impedimento en confesar lo que Cristo es para ellos. Y por lo tanto se unirán a una iglesia local, a ese cuerpo visible de aquellos que confiesan el nombre de Cristo y lo invocan, porque para eso son llamados y congregados para que den culto a Dios, sacrificio vivo, racional, agradable a Dios. Cuando hablamos entonces de la llave del conocimiento y de la fe, hablamos de un entendimiento salvífico de las Escrituras. Esta es la experiencia de todo regenerado. Son las llaves dadas a todos los creyentes, incluso antes de formar parte de la iglesia visible. Porque primero somos salvos y después nos unimos a una iglesia visible. Tristemente hay muchos que son creyentes, forman parte del reino, pero no están unidos a una iglesia visible. Y entendemos que esta es una condición defectuosa. Pero los creyentes que Dios nos ha dado esa luz de avanzar en obediencia a Él, de participar de las ordenanzas, debemos animar a las personas no solamente a venir y a congregarse, sino también a unirse a la iglesia visible del Señor.
En otro sentido, esta llave es dada a los elegidos para que reciban la gracia de la fe, para que puedan recibir a Cristo por fe y los beneficios que vienen de Él, y para que vean frente a ellos, cuando son salvos, una puerta abierta adelante para entrar en la comunidad de la iglesia local. Entonces, la primera llave es la llave de la fe. La segunda llave es la llave del orden. ¿Recuerdan ese versículo de Colosenses? Elogia Pablo el buen orden, no solo la fe, sino el orden. En esta llave del orden, el poder por el cual cada miembro de la iglesia camina ordenadamente y ayuda a sus hermanos a caminar de la misma manera. Los apóstoles y los ancianos pidieron a Pablo que se presentara en el templo para que mostrara a los demás judíos que él andaba ordenadamente. Debemos entender en ese tiempo, ¿verdad?, que aún existía el templo, el evangelio era predicado a los gentiles, pero ellos también eran judíos y las normas ceremoniales que iban en declive, ¿verdad?, porque ya habían sido cumplidas en la obra y el sacrificio de Cristo, pero todavía estaban allí, estaba el templo, seguían funcionando. Entonces, el consejo fue este: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Leo Hechos capítulo 21, versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que rasuren su cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cuál era el pesar de los apóstoles? Que se pensara que Pablo, por predicar el evangelio, no andaba ordenadamente. Esta debe ser la característica de los creyentes, el orden. Este es el mandamiento de Pablo a la iglesia de Tesalónica, de apartarse de todo aquel que anduviera desordenadamente. Ahora, esto de apartarse de aquel que anda desordenadamente es el ejercicio de la llave del orden. ¿Por qué lo debe hacer la iglesia? No solo porque es doctrina apostólica, sino también porque hay una autoridad o un poder dado a la iglesia. Lo mismo cuando exhortó a los hermanos diciéndoles que amonestaran a los ociosos. La palabra allí es amonestar a los desordenados. Hermanos, si somos conscientes de lo que esto significa, vamos a poder tener un cuadro más grande de lo que la Biblia nos dice que como iglesia local somos. Eso es como cuando usted va a estos, no sé si alguna tuvo la oportunidad de estar en estos planetarios que le dicen, que se sienta en una silla y mira hacia el techo y de repente aparece todo el cielo, el universo y las estrellas, y empieza a viajar como conociendo las estrellas y dice, pero qué inmenso, qué grande, es más grande de lo que yo pensaba. Cuando nos metemos en la palabra de Dios y consideramos lo que Dios le ha dado a la iglesia, podemos considerar con mucho más grandeza la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. Cuando un hermano se acerca para amonestar a otro hermano que anda desordenadamente, no llega con su propia autoridad, llega con una autoridad dada por Dios. Tiene en su mano esta llave del orden. Y esta es una llave que es dada a todos en la iglesia en común, sean ancianos o sean hermanos, porque todos debemos exhortarnos los unos a los otros, como así animarnos los unos a los otros. Esta llave del orden tiene un enfoque institucional o estructural. Todos los miembros tienen la autoridad para mantener el buen orden en la iglesia. Si en este momento en el culto pasara algo que fuera inapropiado, de repente el pastor que está aquí empieza a bailar y a danzar. Muchos dirían, bueno, es el pastor, y allá él. Pero otro se pararía y diría, no,
Eso no puede ser. Salga de aquí, no puede estar haciendo esto. Es el culto a Dios. Esa es una autoridad que Dios da a la iglesia, porque Dios está dando esta llave del orden para el beneficio de la iglesia local a la luz de la gloria que ésta lleva a Dios. Ahora, dentro del orden, también debemos entender que hay otras llaves, o podríamos decir que este juego de llaves, usted tiene un juego de llaves, tienen esos, ¿cómo le llaman? No sé, unos aritos metálicos, y a veces usted tiene la llave de su casa, pero también tiene la llave del carro, o le dan las llaves de la iglesia, y entonces tiene un arito grande con otros aritos con otras llaves. Bueno, dentro de la llave del orden vamos a considerar dos llaves más. La primera es la llave del poder o participación. Las llaves del poder o participación. Y la segunda es la llave de la autoridad. La primera, en la Escritura, cuando se habla de hermanos en la iglesia que no son oficiales, no se dice que tienen autoridad. Entendemos el concepto de que tienen autoridad dada por Dios, pero sin embargo, el término bíblico que se usa no es autoridad, sino libertad. Libertad. Esto se distingue de lo que la Biblia llama autoridad, específicamente en aquellos que tienen oficio. Cuando hablamos de libertad, no nos referimos a la libertad que tenemos por ser hijos de Dios o a la libertad de la esclavitud del pecado. No estamos hablando de la libertad de la salvación. Estamos hablando de una libertad dentro del orden de la iglesia, en la participación visible de la iglesia local. Y esta libertad consiste en estas cosas: libertad de entrar a la comunión de la iglesia de Dios visible, libertad de elegir y llamar a los hombres dotados para el oficio en la iglesia, libertad de participar de las ordenanzas del nuevo pacto, libertad de unirse a los oficiales en la debida disciplina de los transgresores y algunas otras aplicaciones similares. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, acompáñenme allí para leer unos versículos, les dice a los hermanos que ellos habían sido llamados a libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si damos vuelta a nuestra página y miramos el capítulo 5 prácticamente desde el inicio, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, se habla de aquellos maestros corruptos o falsos maestros que querían introducir en la iglesia la doctrina de la justificación por obra, una doctrina herética. Entonces, ellos tenían libertad para poder disciplinar a los maestros que eran heréticos. En segundo lugar, lo vemos en continuación en el mismo pasaje, los hermanos tenían libertad para vivir en santidad con la guía del Espíritu y para servirse por amor unos a otros. En tercer lugar, tenían libertad para ejercer la gentil amonestación y restauración del hermano caído, como vemos en el capítulo 6, versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle. En cuarto lugar, tenían libertad para el mantenimiento o sostén de sus ministros y para practicar la benevolencia para con todos los demás. Versículos 9 y 10 de ese capítulo. Entonces, consideremos rápidamente el primer aspecto. Un pastor, aunque tiene autoridad, o los pastores o ancianos de una iglesia, si está pecando
en su doctrina o viviendo una vida licenciosa, la iglesia tiene en el ejercicio de esta llave de la participación la libertad de poner a ese hombre en disciplina y guardarse pura como iglesia fiel de Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice: a libertad fueron llamados, no os volváis a poner en yugo de esclavitud. La iglesia tiene la libertad para llamar personas al oficio. La iglesia tiene la libertad para evaluar a esas personas para el oficio. Y la iglesia tiene la libertad para reconocerlos. Y hermanos, nosotros debemos pensar en eso. Dios mediante va a venir este año, al final del año, el pastor Luke, que la iglesia lo está llamando para el servicio. Entonces debemos entender que es una libertad de la iglesia llamar y convocar a los hombres al servicio. En su momento está el hermano Efron en ese proceso, posiblemente lo esté en el futuro, posiblemente en el futuro Dios levante aún otros hombres. ¿Por qué hacemos esto de este modo? ¿Por qué no como otras iglesias donde otros deciden? ¿Por qué participa la iglesia? Porque entendemos que la iglesia tiene las llaves de la participación en la libertad de elegir a sus oficiales. En segundo lugar, está la llave de la autoridad o de gobierno. Y esta llave es la llave dada a los ancianos. Esta autoridad tiene sus límites y está determinada por la palabra, pero dentro de esos límites debemos entenderlos como autoridades colocadas por Dios. Fueron reconocidas por la iglesia local, fueron evaluados y aprobados para el servicio en la iglesia local. Pero entonces, una vez que eso acontece, debe entenderse que Dios levantó esos dones para la iglesia. ¿Quiénes están bajo la autoridad de los ancianos o pastores en la iglesia? Y la respuesta es toda la iglesia local. Por supuesto, en otro sentido, el pastor también está bajo la autoridad de la iglesia, esta llave de participación o de libertad. Pero desde la perspectiva de la autoridad del oficio, la congregación está bajo la autoridad pastoral. Incluso cuando hay pluralidad pastoral, los pastores están bajo la autoridad de otros pastores. Cuando la iglesia llama a un pastor, evalúa a un hombre entre sus miembros, lo reconoce como pastor, esto implica la necesaria aprobación de la mayoría de sus miembros. Puede haber diferentes porcentaje requerido de votación. Algunas iglesias tienen 3/4 partes, otros dicen 3/4 partes más un voto, otros tienen, estos son, digamos, determinaciones que cada iglesia tendrá en su constitución, pero lo que está de fondo, la raíz doctrinal, es que quien vota y quien participa son los miembros. Cuando esta llave fue dada a Pedro, le fue entregada juntamente con Pedro al resto de los apóstoles. Y ellos, como apóstoles, tenían el poder de atar y desatar. Y en un sentido, los sucesores, aunque con diferencia de dones y funciones, los pastores son llamados a apacentar y a gobernar la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le dice esto a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cómo es que el Espíritu Santo pone pastores en una iglesia local? ¿No estamos diciendo que es la iglesia local la que vota
la que levanta su mano o emite su voto para que haya pastores? Esto es lo que entendemos. Cuando una iglesia local reconoce hermanos que tienen los requisitos bíblicos para los oficios, una vez que son reconocidos, el que los colocó allí fue el Espíritu de Dios. ¿Y qué autoridad tienen entonces los ancianos? La autoridad necesaria para predicar y para exponer la ley de Dios, la palabra de Dios, para traer a las personas al conocimiento del Evangelio. Esta es la autoridad de la predicación, la llave de la predicación que desatan la culpa de los pecados de las conciencias de las almas de los que creen y posiblemente atan los pecados y las conciencias de aquellos que le rechazan. Los pastores o ancianos tienen la autoridad de administrar las ordenanzas del bautismo, de la cena del Señor. Tienen la autoridad para supervisar la condición de las ovejas, es decir, verificar por el estado espiritual de ellas y, si es necesario, exhortarlas. Es cierto que todo hermano o hermana ha recibido la llave del conocimiento y está obligado también a velar por el buen orden y preocuparse por sus hermanos o sus hermanas y amonestarles. Lo deben hacer con caridad y con virtud. Esto es algo que la Biblia nos dice los unos a los otros. Pero en el caso de los pastores es mucho más que eso. No es solo en virtud del amor cristiano y de la caridad, sino por causa de su llamado eclesial. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, si recibimos una exhortación bíblica, sea del pastor o sea de cualquier hermano, si recibimos una exhortación bíblica, la verdad de la palabra de Dios va a ser igual en la boca de quien sea. Puede ser un niño que diga algo de la palabra, y si es una exhortación bíblica, debemos tomarla y valorarla. Pero también debemos entender que si hay una exhortación pastoral, por el solo hecho del oficio, tiene un peso aún mayor, no por la verdad, porque la verdad tiene peso en sí mismo, sino por el oficio. Si un hermano te dice algo que implica un cambio, una corrección en su forma de vivir, de actuar, usted tiene que decir, si es bíblico, lo tengo que cambiar. Pero si su pastor se acerca y le dice algo, usted debe pensar, no solo debo cambiarlo porque es algo bíblico, sino también porque es la persona que Dios ha puesto para cuidado de mi alma. Al liderar los procesos disciplinarios con la iglesia local, los pastores, junto a sus hermanos, atan al transgresor obstinado a su pecado por medio de la excomunión y lo desatarán y perdonarán cuando el hermano se arrepienta. Queridos hermanos, hemos considerado las llaves del reino. Hay mucho más para decir en esta temática, pero que podamos entender que estas llaves no solo fueron dadas a Pedro en su calidad de apóstol, no solo tienen que ver con la autoridad que reciben los ancianos de la iglesia, sino también tiene que ver con la autoridad dada a la iglesia, expresada como libertad, para que toda la iglesia, utilizando las llaves del orden, como discípulos de Cristo, glorifiquemos al Señor por nuestra firmeza en la fe y por el buen orden como nos conducimos. Vamos a orar. Suplicamos, Señor Dios, que nos ayudes
a discernir, a ver lo grande, lo asombroso, lo maravilloso que es el despliegue de tu sabiduría manifestada en la iglesia. Los ángeles se maravillan al ver tu amor y tu sabiduría desplegada en el plan de redención. Oh Señor, que nosotros también podamos gozarnos, exaltarte, que nuestra fe y buen orden pueda ser un motivo de alabanza a ti, para que muchas personas en este lugar, en esta ciudad, al venir y a exponerse aquí a las verdades de tu palabra, puedan entender el gran amor con que tú nos has amado. ¿Por qué nos conducimos como nos conducimos? ¿Por qué vivimos y practicamos cada una de las cosas que vemos en tu palabra de este modo? Oh Señor, ayúdanos. Que tu nombre sea glorificado en esta iglesia local, en el rol de cada miembro, de cada oficial y de cada persona que reciba este testimonio, Señor. Oramos agradecidos por todo lo que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén.